¿Ven ustedes esta imagen? Sí. Bien. La pregunta es, quien quiera me la puede contestar. ¿Existen los dragones? Sí. A ver, ¿existen los dragones? ¿Quién? A ver, levante la mano quien me quiera contestar. A ver, Rox. Sí, existen en la mente. ¿Existen en la mente? Claro. A ver, ¿quién más me quiere contestar, Julia? Sí, se supone que pueden haber sido animales, ¿no? Que volaban con esas características, o sea que ahora sí ha de haber en el pasado, ¿no? Antecedentes de que existieron ese tipo de animales. Así como nos lo ponen que lanzan fuego. Así como los pterodáctilos y los dinosaurios, ¿no? Bien. Bueno, esto me sirve de ingreso a la plática, porque evidentemente cuando nosotros tenemos la capacidad de pensar, hacemos que las cosas existan, ¿sí? Cogito ergo sum, así decía René Descartes, era su máxima, pienso luego existo. ¿Sí? Habría que agregarle que si nosotros pensamos, evidentemente las cosas existen, por lo tanto tenemos la capacidad también de imaginar, y esa capacidad de imaginar todo lo que imaginemos, pues efectivamente existe, como decía Manuel, ¿verdad? Como decía Roxana, existe. No hemos visto uno vivo, no hemos visto uno lanzando fuego más que en las películas, pero existe. Bien. Es interesante porque René Descartes siembra esa duda filosófica en el sentido de dudar de todo, de dudar, de enseñar dudando incluso. Es un menester de alguien que quiere enseñar algo, el enseñar dudando de lo que se enseña, ¿sí? Enseñando a que la gente dude de lo que se enseña. Y a René Descartes en un momento dado de su vida, él dijeron que había plagiado ese concepto, porque hay algunos autores antes de él y de su época que más o menos tenían el mismo concepto, pero esto tiene una explicación, es posible, no podemos defenderlo, a lo mejor si era un plagiario, como algunos que plagian su tesis, ¿verdad? Es posible, pero bueno, vamos a pensar que él no lo plagió. Esto existe en cuanto a que todo se interrelaciona en el universo. El conocimiento simplemente es parte de la inteligencia universal, parte de la divinidad, por decirlo de algún modo, de esa inteligencia de Dios, de donde todos podemos conectarnos, de donde todos podemos sacar nuestra propia conclusión. Y esto se comprueba de una manera bien interesante. La Organización Mundial de Propiedad Industrial, la OMPI, tiene básicamente en todo el mundo oficinas de patentes. Se ha comprobado perfectamente que a veces un invento, alguien que no se conocía con otro inventor, con otro científico, con otro que patentó en Francia y otro en Estados Unidos, no se conocían en momentos de la historia donde no había internet, donde la telefonía pues, no existía, y sin embargo el concepto de ese invento es igual o idéntico. Es igual o idéntico, es increíble, ¿no? ¿Por qué se pasa ese fenómeno? Porque todos estamos conectados, aquí todos estamos conectados, y ahorita me parece muy interesante lo que decía Emilio, lo que decía Erika, y vamos a ver que todo ese concepto que estamos hablando se va a conectar de una manera que pudiéramos decirlo hasta cierto punto mágica, que no es mágico, ¿sí? Sino es parte de esa interrelación que tenemos como seres humanos. Bien. El conocimiento entonces es inferido, el conocimiento es universal. ¿Y por qué le puse la máquina del tiempo? ¿Existe la máquina del tiempo? ¿Sí existe la máquina del tiempo? A ver, Susi. La máquina del tiempo es mi mente, porque puedo ir al pasado, al estar en el presente o ir al futuro. ¿Quién más nos ayuda con este tema de si existe la máquina del tiempo? Quiero saber si existe.
no solo existe la máquina del tiempo, existe la máquina que hace máquinas del tiempo. En el espiritismo, si nosotros vamos profundizando, necesitamos hacer un bagaje cultural más amplio, leer, estudiar, no solamente quedarnos en la codificación. Después de la codificación hay obras accesorias, y antes de la codificación evidentemente hay una serie de libros, una serie de conocimientos que están plasmados a lo largo de la historia, que esos conocimientos evidentemente son de gente antes del espiritismo, porque Kardec le llama espiritismo, se le da el nombre de espiritismo, porque tiene como cualidad haberme organizado, haber de alguna manera codificado, quitarle la parte mágica del pensamiento, de alguna manera racionalizarlo y enlazarlo con el Evangelio de Jesús. Esa es la gran participación de Kardec y de los espíritus que fueron de alguna manera coadyuvantes con la obra de la codificación. Pero antes de ese conocimiento ya existía, diseminado de muchas formas, andaba en todos lados. Entonces realmente nosotros sí podemos decirle que es el padre del espiritismo, en base a que de ahí surge incluso la palabra espírita, de ahí surge la denominación que ahora utilizamos, espírita. El espacio y el tiempo. Este señor hace una teoría interesantísima sobre la relatividad. La teoría de la relatividad no es otra cosa que una teoría que todavía no hemos podido corroborar, pero que sin embargo como espíritas sí podemos un poquito corroborar. Fíjense qué interesante. A lo mejor no nos hacen caso en el mundo científico, pero imagínense que este señor nos dice que el tiempo y el espacio son relativos y que nosotros como seres humanos, si construimos una máquina capaz de superar la velocidad de la luz, el tiempo lo vamos acortando, ¿no? Y llega el momento en que es el punto cero, donde el espacio y el tiempo es único. Nos da a entender algunas partes de esa teoría, que incluso en estos momentos están sucediendo todas las cosas que están en el pasado, como una realidad única. Y nos da lo que los científicos le llaman la paradoja del tiempo, o la paradoja, que es exactamente lo que nosotros conocemos como algo muy popular, que es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En realidad esa es una paradoja. Y bien, este señor con esta teoría, antes de fallecer, todavía estaba elaborando una teoría, que es la teoría del todo, que no la llegó a completar. Falleció, pero él en su avidez de conocimiento, él empezó a escribir en su convalecencia antes de morir, en el hospital donde falleció, en las sábanas escribía esta teoría del todo, que es parte de lo que nosotros como espíritas de alguna manera manejamos, conocemos, y que hay que ir de alguna manera dilucidando. Bien, les decía del espacio y el tiempo, porque ¿qué hay más veloz de la velocidad de la luz? El pensamiento. De unos dicen que la velocidad del chisme. No sé si sea cierto. Puede ser, ¿verdad? El pensamiento. ¿Y qué hacemos nosotros en las sesiones mediúnicas? ¿Con qué trabajamos? Con esa velocidad que nos permite esa conexión con el mundo invisible, que para algunos no es tan invisible. Ya sabemos que Kardec clasificó los grados de mediunidad, y para algunos ese mundo no es tan invisible, es perfectamente visible. Alan Kardec, entonces, el codificador, se alimenta de toda esa cultura, de todo ese conocimiento científico, para dar la primera obra a la humanidad, para ofrendar esa obra del Libro de los Espíritus. En 1857 se da a la luz,
Y si ustedes leen el libro de los espíritus, efectivamente encierra todas las partes psicológicas del pensamiento del ser humano. Y pareciera que, así como cualquier máquina del tiempo, evidentemente está rompiendo con ese espacio, con ese tiempo, y parece que fue escrita el día de ayer. Es más, puedo apostar que si el día de mañana saliera el libro de los espíritus y no se conociera, aparte de que sería un bestseller, sería contemporáneo. Y bueno, esta invitación a leer es también el hecho de saber cuáles son nuestras inspiraciones, tanto del mundo material como del mundo espiritual, nuestros mentores dentro del mundo espiritual como dentro del mundo material. Si nosotros empezamos a leer a Kardec, ¿sí?, y lo invitamos a nuestra casa, es como un diálogo que establecemos con el autor. Cuando establecemos ese diálogo podemos darnos cuenta de cuál era su ideología, su forma de pensamiento. Quizás nos podemos enterar dentro de esa maravillosa oportunidad de entablar el diálogo por medio de la lectura. Podemos encontrar cuáles eran sus costumbres, qué le gustaba comer, cuáles eran sus amigos, quiénes fueron sus maestros. Y aquí encontramos, esto lo encontré en una revista de la Ilustración Española y Americana de 1911, es un retrato precisamente de uno de sus mentores en este mundo material, que fue Enrique Pezzalozzi. Y fíjense bien, la lectura nos da una secuencia más interesante, la secuencia de la hermenéutica. Hay cosas que si la leemos una, otra, y aparte de entrelazarse con todo ese conocimiento que está en el universo, pues nos da nuevos conocimientos, como algo totalmente infinito. Quiero que vean este retrato, ¿qué le encuentran de interesante? Parece como Napoleón. La mano en el corazón. ¿Qué? ¿La mano en el corazón? Igual que Napoleón, fíjese, igual que Napoleón, igual que muchos por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Nadie sabe? Tú sí has de saber. La mano en el corazón. Fíjense bien, su lema de Enrique Pezzalozzi era, como él era un pedagogo gringo, suizo, él decía que el aprendizaje con la cabeza, la mano y el corazón, ¿sí?, lo que nos da la secuencia de un triángulo que podemos encontrarlo en el ojo de la providencia, que es lo que encontramos en las iglesias, por ninguna palomita. Encontramos lo que es libertad, igualdad y fraternidad con la Revolución Francesa, y evidentemente su figura es un triángulo. Y en el corazón, ¿por qué en el corazón? ¿Por qué? ¿No? Bueno, Enrique Pezzalozzi también, si vamos hacia atrás de la historia de Enrique Pezzalozzi, él iba a ser el sacerdote. Él iba a ser sacerdote, pero dentro de su camino encontró un personaje ya anciano en esa época, en relación a la edad de Pezzalozzi, ni más ni menos que Juan Jacobo Rousseau. Él dice, no, por ahí no te metas en el sacerdocio, ¿no? Está más interesante aquí, es otro tipo de conocimiento. Y entonces todos ellos pertenecían a una cofradía que se diseminó a lo largo y ancho de todo el mundo y creó las revoluciones, creó las constituciones, creó muchas cosas a nivel mundial y que por cierto sigue funcionando, ¿no? Este es el retrato de Juan Jacobo Rousseau, que lo podemos conocer básicamente por su obra El Contrato Social, ¿sí? Sin embargo, hay obras todavía más interesantes de Juan Jacobo Rousseau, que también los invito a leer, porque todo esto nos va a servir para comprender mejor y introducirnos al espiritismo de una manera increíble, de una manera maravillosa, que vamos a entender el muchos porqués, y nos va a dar la duda de muchos porqués y ese camino a seguir
de evolución en este plano material que vamos a terminar, pues quién sabe cuándo, pero vamos a seguir en esa duda y en ese aprendizaje, en esa avidez de conocer más. Y bueno, precisamente hablando de la hermenéutica, lo que a veces no vemos en un libro o en un concepto, todos conocemos la obra de Pinocho, y más cuando Walt Disney la lleva a la película muy conocida. Sin embargo, Pinocho, si nosotros decimos Pinocho, pues es un cuento, está muy bonito, pero si lo analizamos, encontramos que Carlo Collodi, su autor italiano, él también iba a ser sacerdote y encontró otro camino que no fue el sacerdocio, pero dentro de ese camino pudo también llegar a los libros prohibidos por la iglesia. La iglesia de alguna manera tenía el monopolio de la cultura y había libros que eran prohibidos que solamente ciertas personas podían leer, tenían acceso. Él tiene acceso y bueno, era Pinocho. Y Pinocho tiene atrás toda una simbología que ahora quiero compartírsela. El cuento de Pinocho es la historia del alma humana en su viaje de evolución espiritual. Pinocho es creado bajo la influencia de dos personajes, uno masculino y otro femenino, que simbolizan los dos aspectos de Dios. Si nosotros nos vamos a la Biblia, sobre todo a la de Reina Valera, vamos a encontrar que en la Génesis nos dice que Dios nos crea a su imagen y semejanza, y Dios crea al hombre y lo hace varón y varona. Es tallado por el carpintero perfecto y el hada azul le da vida. Al mismo tiempo el hada elige un grillo llamado Pepito y le encomienda una misión: permanecer junto a Pinocho y ser su conciencia. Nos habla en un momento dado de ese mentor espiritual que todos traemos, ¿no? Todos de alguna manera, y todos lo escuchamos o a veces no lo escuchamos, ¿no? Eso significa que Dios pone junto a cada alma la conciencia de la verdad que la acompaña siempre dentro de sí misma. El mayor deseo de Geppetto es que Pinocho llegue a ser un niño de verdad y sabe que su deseo solo puede hacerse realidad si Pinocho aprende y crece, por lo que lo envía a la escuela. Nuestro desenvolvimiento es un proceso de aprendizaje permanente, que es lo que estábamos comentando. Y nosotros también debemos de imponer ese esfuerzo a ese crecimiento. Nosotros podemos poner un poquito más para, con nuestro esfuerzo, llegar a una evolución todavía más veloz. Pinocho sale por la puerta principal conducido por su padre y lo hace cargado de propósitos, con el anhelo profundo de convertirse en algo superior, en un niño de verdad. Pero cuando sale al mundo surgen los problemas. Haciendo uso de su libertad recién descubierta, Pinocho toma algunas decisiones equivocadas y sucumbe ante la tentación del orgullo. A pesar de las protestas de Pepito Grillo, su mentor, su conciencia, sigue a Juan el Honrado y se une a una compañía de circo. La característica fundamental del alma es el libre albedrío. Todos tenemos el libre albedrío. ¿Sí? Que podemos en cada momento elegir, todos podemos elegir. En su representación teatral, Pinocho recibe grandes aplausos y está muy contento, pero después de la actuación lo encierra en una jaula. El dejarnos llevar por el orgullo, por el yo, puede darnos placer, pero a la larga siempre produce dolor, pues esclaviza el alma. El hada azul acude con Turel preguntándole la causa de su encierro. El Pinocho intenta justificarse ante ella diciendo mentiras, pero con cada mentira que dice le crece la nariz. Entonces Pinocho descubre que el mal no puede ocultarse. Y aquí hay algo bien interesante. Esa representación, por ejemplo, en Egipto de Horus, del ojo de Horus, que es el ojo de Dios, que es el ojo de todo lo ve. El ojo de la providencia, que aparece por ahí en los billetes de dólar, arriba de la pirámide, es precisamente esa representación de que no podemos ocultar de alguna manera el mundo. Yo, esto es una apreciación personal, yo lo aprecio como algo, como una especie de grabadora gigantesca, ¿no? Donde todo está perfectamente, minuto a minuto, segundo a segundo, está siendo plasmado ahí. Entonces, aquí nos dice, Pinocho descubre que el mal no puede ocultarse, ¿verdad? Podemos ocultar un rato, ¿no?
vamos a ocultarlo y comprarnos una casa blanca, pero sale la verdad. Dice, lo mismo ocurre con nosotros mientras nos dice, reconoce sus errores con necesidad, se arrepiente de ellos, y lo mismo ocurre con nosotros mientras nos autojustificamos y no reconocemos nuestros errores ante Dios y ante nosotros mismos, no podemos aprender. El área entonces le libera y recibe otra oportunidad. Qué interesante, porque en el espiritismo decimos que no hay pecado, y entonces siempre estamos recibiendo continuamente nuevas oportunidades. Incluso en las sesiones mediúnicas descubrimos que esas nuevas oportunidades se vuelven a dar aún a los que consideran el mundo lo más malo, lo más perverso. Dios en su infinita misericordia da nuevas oportunidades. Pepito Grillo está decidido a ayudar a Pinocho a salirse del buen camino, pero tarda un poco en presentarse nuevas tentaciones. Vuelve a aparecerse Juan el honrado. Y eso, bueno, pues aquí no le ha pasado, ¿no? Las tentaciones siempre están. ¿Sí? Que le invita a la isla del placer, un lugar donde los niños pueden divertirse todo el día y satisfacer todos sus deseos. No, pues como no iba a ir. Pinocho no puede resistir la atracción de viajar a la isla y se une al grupo. Nuestra gran tentación es no tener que esforzarnos, recibirlo todo a cambio de nada. Y ocurre que cuando Pinocho y los demás niños llevan a la isla demasiado tiempo, empiezan a convertirse en burros y olvidarse incluso de hablar. Lo mismo pasa con el alma humana cuando se embrutece por la indiferencia y la satisfacción permanente del deseo. Se olvida de quién es y de cuál es su misión. Pero Pinocho se da cuenta al tiempo cuando descubre que les están saliendo orejas y rabo de burro. Se dirige a Pepito Grillo para pedirle ayuda. Esto lo salva porque Pepito Grillo sabe cómo escaparse de la isla. Fíjense qué interesante. Nosotros mismos en nuestra conciencia nos dice cómo escaparnos de lo que nos está haciendo daño. Que a veces no le hacemos caso, ¿no? En cuanto están libres empiezan a buscar a Geppetto, pero vuelven a su casa y descubren que ha desaparecido. Ha ido a buscar a Pinocho. Esta imagen tiene una importancia fundamental, pues nos da a entender que no solo buscamos nosotros a Dios, sino que Dios nos busca a nosotros. Pinocho recibe indicaciones sobre el paradero de su padre. Podrá encontrarlo en el fondo del mar, en el vientre de una gran ballena que se tragó la barca de Geppetto. El animal marino es un antiguo símbolo de la reconciliación del espíritu y la materia. El mar es un símbolo del inconsciente. Así el cuento nos dice que encontraremos nuestra inspiración espiritual, nuestra verdadera naturaleza, nuestro propio yo inconsciente, en el fondo de nosotros mismos, lo que nos dice el espiritismo, adentro de nosotros, adentro, no afuera. Cuando Pinocho y Pepito Grillo buscan a Geppetto en el mar, los trae a la misma ballena. En el vientre de esta tiene lugar una alegre reunión de Pinocho con su padre. Pero pronto se dan cuenta que deben escaparse para seguir juntos a la luz del día y en tierra firme. Dicho de otro modo, nuestro viaje espiritual no termina cuando empezamos a reencontrarnos con nuestras profundidades espirituales en nuestros sueños, en nuestras oraciones o en nuestras meditaciones. El paso siguiente es llevar ese estado superior de la conciencia a la vida diaria, y eso suele ser lo más difícil. O sea que no basta que tengamos la doctrina espírita como ejemplo, sino que eso lo traslademos a nuestra vida cotidiana. No basta con que lo estudiemos o que vengamos a nuestros centros espíritas y saliendo de ahí seguimos igual. Hay que trasladarlo a la vida. En el cuento Pinocho tiene un plan, se le ocurre un modo de escapar que requiere mucha fuerza y valor, y lo consigue. Pero cuando están en medio del mar, Geppetto parece que se van a ahogar y Pinocho se sacrifica para salvarle. Y esa es precisamente la clave, lo que le va a hacer merecedor de ser un niño de verdad. El amor desinteresado. Cuando la necesidad del otro es más importante que la mía. Cuando yo dejo de ser yo y el centro de mi vida, se abre la puerta que deja paso al milagro. Y a veces es la parte difícil, dejar de ser yo, ¿verdad? A veces, y creo que se vale porque estamos aprendiendo. Y dentro de ese aprendizaje, pues a veces largamos y a veces nuestro yo impera sobre esa posibilidad de considerar a nuestro prójimo.
Al volver Gepetto en sí en la playa, se encuentra a su lado el cuerpo sin vida de su hijo, muy afectado. Se lo lleva a casa y lo deposita en la cama. Pero la acción de amor del niño dando su vida por su padre le ha hecho merecedor de ser un niño de verdad. Este resucita y se cumple así su destino, ser un niño verdadero. Este cuento es el símbolo de nuestro propio viaje de desenvolvimiento espiritual, el significado de la vida que seguimos, el proceso de reconocer nuestra verdadera naturaleza de Dios, conscientes y co-creadores. Nosotros somos co-creadores de nuestras realidades con Dios. A veces en algunas religiones nos dicen hay que pedir a Dios, y vemos que hay gente que pide a Dios sin esforzarse por encontrarlo. Gente que pide, por ejemplo, trabajo. Dios mío, dame trabajo. Pero está en la cama a las 12 del día. Pues no. O sea, nosotros tenemos que poner esa parte también, ese esfuerzo. Toda la clave para ella es el amor, la ofrenda desinteresada, que significa subir la renuncia al yo personal y egoísta. El propósito de la vida que compartimos todos los hombres es manifestar en lo finito lo infinito, llevar lo divino al humano, dar expresión individual a nuestras cualidades espirituales. Y bien, verán ustedes que cuando empezamos a desmembrar, a sacar de ese libro de Pinocho o de ese cuento que a lo mejor vimos en la película de Walt Disney, encontramos que tiene un significado, una parte hermenéutica, una parte que a veces no está tan visible si no nos ponemos a analizarla, si no la estudiamos, si no empezamos a ver en otros libros, en otros textos, con otros conocimientos de otras latitudes, de otros autores, podemos arribar a ese tipo de conocimientos o mayores en todo. Esta es una invitación a leer, a estudiar. Afuera hay varias máquinas del tiempo, listas para ser compradas. ¿Y por qué leer? Porque acuérdense que si no leemos, corremos dos riesgos. El riesgo es quedarnos con la duda y que todo lo que aquí vimos o lo que nos están diciendo es la verdad, cuando la verdad nosotros somos como un pedazo del rompecabezas de esta humanidad donde tenemos solamente un pedacito de verdad. Y la otra más riesgosa es que si leemos 3 o menos libros en nuestra vida podemos llegar a ser presidentes de la nación. Gracias. Buenas tardes.